no estaba agendado, pero estaba agendado que hoy vamos a ir a un nuevo nivel. Así que está en casa. Está en casa y denos lo que tiene que darnos. Gracias, apóstol. Gracias, iglesia. Ok. Bien, gracias. Muchas gracias, apóstol. Gracias. Es un privilegio para mí estar aquí en la viña del Señor. Que me reciban en el aeropuerto de esta ciudad. La autoridad máxima que Dios tiene como un apóstol sobre una ciudad es para mí un alto privilegio. Así que gracias, apóstol, por abrir las puertas de la ciudad, de la nación, y gracias por esta convocatoria. Yo sé que Dios tiene algo para tu vida en esta mañana. Yo estoy ansioso porque el Señor nos ministra en esta mañana. Wow. Hay gente que no deja caer la bendición al piso, sino que la arrebata en los aires. ¿Cuántos de esos están aquí hoy día? Como el apóstol les decía, vengo desde Argentina. Reciban los saludos de mi esposa, mi familia, y allá la congregación está clamando y orando por este tiempo en Honduras. Tienen una nación extraordinaria, pero sobre todo hay una nación que está dentro de una nación, pues la iglesia es la nación santa, y esta nación que está dentro de Honduras es la que va a traer la transformación a esta tierra. Amén. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Señor, nos disponemos a ser ministrados por tu Espíritu Santo en esta mañana. Que se abra el cielo sobre nosotros, Señor. Queremos ser la respuesta a lo que dice Apocalipsis. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros disponemos nuestros oídos y toda nuestra atención la centramos en ti, soberano Rey. Hay una atmósfera, hay una unción de su gloria que llena la casa. Mientras nosotros somos ministrados, hay ángeles del cielo que rodean este lugar. La presencia del Señor nos visita, nos corona su gloria. Precioso Señor, nuestros corazones están dispuestos, Señor. La tierra está preparada, siembra tus semillas, Señor. Lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, aquí nosotros lo recibimos en el nombre soberano, poderoso de Jesús. Amén y amén. Solo para que usted sepa quién está aquí adelante, sí, argentino. Dios me llamó siendo joven al ministerio. Yo tenía unos 18 años cuando el Señor comenzó a llamarme. Y pastoreo desde los 20 años. Llevo 19 años en el pastorado. Usted ya saca sus conclusiones cuánto tengo. Aunque mi frente da testimonio de otra cosa, usted créame que tengo 39. Lo que pasa, apóstol, es que cuando Dios te acelera, bueno, y Dios ha acelerado nuestras vidas. En el año que pasó, Dios nos entregó un diseño. Dios nos mandó una asignación para la iglesia y nos ha tenido viajando a las naciones con esto. Y es despertar y activar una generación de hijos del reino. Y eso lo hemos plasmado en un libro que se llama Los hijos del reino. Cuando yo hablé con la apóstol y la profeta me dijo: quiero que eso vengas a impartirlo en un taller en la mañana. Así que es de lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de hacer así un pantallazo, extrayendo algunas cosas importantes de cada uno de los capítulos de este libro, que más que capítulo, cada capítulo es una revelación que Dios tiene para los hijos. ¿Cuántos de ellos han venido para ser empoderados? Amén. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice Mateo capítulo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Digan conmigo: el reino es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Digan conmigo: buena semilla. Jesús comienza la mayoría de las parábolas con la expresión: el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es como. Y luego el Señor va a traer una enseñanza
algo de la vida cotidiana de ellos para mostrarles algunos principios acerca del reino. Lo que el Señor está diciendo cuando dice el reino de los cielos es semejante o el reino de los cielos es como. Lo que Jesús está diciendo es que el reino tiene una forma y tiene un funcionamiento. Y nosotros, si anhelamos vivir en el diseño que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos entender el reino. Pues si no tenemos la revelación de los principios del reino, corremos riesgo de no poder funcionar adecuadamente dentro del reino. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús las parábolas las comienza diciendo el reino de los cielos. Jesús habló más del reino que de cualquier otra cosa. Jesús habló más del reino que del evangelismo, que de la sanidad, aún que de la salvación, porque todas esas cosas estaban contenidas dentro del reino. Dice la palabra en Hechos 1, durante 40 días luego de estar resucitado el Señor, les estuvo hablando acerca del reino. ¿De qué les estuvo hablando? Si Él se tomó 40 días luego de resucitado para hablar acerca del reino, eso debe ser importante. Decirle que está a la par tuya, eso debe ser importante. La primera referencia acerca del reino la tenemos de la mano de Juan el Bautista. Juan comienza a predicar en Mateo 3 y él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera condición para entender el reino es el arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene que ver con cambio de mentalidad, con metanoia, cambio de mente. Lo cual quiere decir que no podemos entender el reino con el sistema de pensamiento conforme al sistema mundo. Para poder entender los principios del reino, lo primordial, lo esencial, es cambiar nuestra forma de pensar. No se puede entender y vivir el reino bajo un sistema de pensamiento del reino de los hombres. Por eso la condición, y Juan la comienza a establecer, para poder ver y entender y vivir el reino es el arrepentimiento. Si no cambio mi forma de pensar, nunca voy a poder entender los principios del reino. Por eso necesitamos, como dice Pablo en Romanos 12, renovar el espíritu de nuestra mente para poder entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El reino tiene que ver con su voluntad. Juan anuncia y dice: el reino se ha acercado. Pero luego viene el Señor y les enseña a orar a sus discípulos. Y Él dice, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Juan dijo el reino cerca. Jesús dice el reino tiene que estar en ustedes. No es lo mismo el reino cerca que el reino en nosotros. Hay mucha gente que vive en la oración de Juan, el reino cerca, pero tú debes vivir en la oración de Jesús, el reino establecido en tu vida. Este es el gobierno, el señorío, el diseño del cielo para tu vida, el reino de los cielos establecido en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús dice venga a nosotros, tiene que ver con una posesión. Yo lo quiero tener, debe establecerse en mi vida. Hay gente que simpatiza con el reino, pero no deja que el reino se establezca en su vida. El reino tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. El reino tiene que ver con el gobierno de Dios para nuestras vidas. El reino debe ser prioridad en nuestras vidas. Jesús va a decir: buscad primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El problema no es que no buscamos el reino. El problema es que en muchas oportunidades no lo buscamos primeramente. Dice: buscad primeramente el reino. O sea que eso debe ser una cuestión prioritaria en nuestras vidas. Y tú estás aquí en esta mañana para recibir una enseñanza que dé formación a tu vida, pero también para posicionarte como alguien que va a impartir y que va a enseñar a otros. Tú estás aquí para establecer y afirmar tu identidad como hijo de Dios, pero también eres un instrumento para edificar y ayudar a que otros vivan como hijos de Dios aquí en la tierra. Pues esa es la función del liderazgo. El reino tiene que ver con una prioridad. Buscad primeramente el reino
El reino tiene que ver con sanidad en nuestras vidas. El reino demanda un esfuerzo. El reino de los cielos sufre violencia y los que son valientes lo arrebatan. ¿Cuántos de esos han venido este sábado en la mañana? Necesitamos entender el reino para comenzar a funcionar dentro de él. Jesús les habla esta parábola y le dice: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Digan conmigo: buena semilla. Pero estas palabras de Jesús, cada vez que el Señor abría su boca en parábolas, le estaba dando cumplimiento a una profecía. Pues en los Salmos un profeta, Salmo 78:2, el profeta Asaf profetiza y dice: abriré en parábolas mi boca, revelaré secretos escondidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que las parábolas del Señor ya estaban profetizadas en los Salmos. Y Asaf dice que cuando el Señor abría su boca en parábolas, revelaría secretos escondidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que cada parábola constituye un tesoro que ahí está escondido, pero que necesitamos que nos sea revelado. Un tesoro de principios para entender y vivir el reino. Si Asaf dice en el Salmo 78 que el Señor abriría en parábola su boca y revelaría secretos escondidos, y luego el Señor viene y dice, cada vez que va a hacer mención a una parábola, dice: el reino de los cielos es como. Quiere decir que las parábolas contienen ese tesoro de principios que nos deben ser revelados para poder entender el reino. Hoy, bienaventurados los que ven, dice Mateo, bienaventurados los que oyen, bienaventurados aquellos a los que les he revelado el reino de los cielos. Cuando Jesús cuenta esta parábola y dice en Mateo 13: el reino es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Digan conmigo: buena semilla la siembra el Señor, el dueño a la buena familia. Pero luego dice que viene el enemigo y le pone mala hierba. Digan conmigo: buena semilla, mala semilla. Resultado: guerra de semillas. El reino tiene que ver con una guerra de semillas. Y yo vengo a darte una noticia en esta mañana. Tú eres parte de las buenas semillas. Y el Padre está ansioso para que todo el potencial que ha puesto dentro de tu semilla comience a explotar y a desarrollarse como nunca antes lo ha hecho. Amén. Jesús habla esta parábola y ahí viene, usted lo conoce, y luego crece el trigo y también crece la cizaña, y vienen los hombres y dice: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué crecieron juntos? Y quieren que arranquemos la cizaña. El Señor dice: no vaya que arranquen también el trigo, déjenla para el tiempo de la siega, y yo mandaré a los segadores que tomen la cizaña y la quemen, y tomen el trigo y lo lleven a mi granero. ¿Cuántos se van al granero del Señor? Cuenta la parábola, pero luego el Señor va a la casa. Ahí en Mateo 13 está a la orilla del mar y hay una multitud de gente que está escuchando. Mateo 13 contiene 8 parábolas. Es también conocido como el capítulo de las parábolas. De esas 8 parábolas, 3 de ellas tienen como personaje principal, como elemento principal, las semillas. Pero él cuenta la parábola de la buena semilla y luego se va a la intimidad con los discípulos. Y cuando está con los discípulos en la intimidad, los discípulos le dicen en el versículo 36 de Mateo 13: Señor, explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. Pues hay una verdad: el conocimiento general es para la multitud, pero la revelación está reservada para la intimidad de los hijos. Por lo tanto, si tú quieres revelación, no te conformes con la multitud. Tú necesitas la intimidad en la casa del Maestro. ¿Cuántos de esos están aquí para esa revelación en esta mañana? Todos escucharon la parábola, pero solamente los que estuvieron en intimidad tuvieron la revelación de la parábola.
Solamente los que estuvieron en intimidad en la casa les fue expuesto el principio del reino. Ahora fíjense que el versículo número 36 es muy interesante, que ellos dicen: Señor, explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. ¿Por qué preguntaron ellos? ¿Por qué parábola preguntaron? Lea conmigo versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Presta atención a esto. Ellos preguntaron por la parábola de la mala hierba, y Jesús les contesta: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿por qué ellos preguntaron por la parábola de la mala hierba? ¿Y por qué Jesús le contesta acerca de la buena semilla? Los discípulos se enfocaron en algo. Se enfocaron en la mala hierba. Señor, explícanos la parábola de la mala hierba. Y Jesús contesta: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese desenfoque que ellos tuvieron, que yo le llamo ese síndrome de desenfoque, ha llegado hasta nuestros días en la iglesia. Es así que si tú miras en tu Biblia y tienes una versión Reina Valera, tú vas a leer ahí como un título, que eso no forma parte de la escritura, es parte del editorial, y vas a leer explicación de la parábola de la cizaña o explicación de la parábola de la mala hierba. Y déjame decirte que no existe la parábola de la mala hierba. Jesús nunca contó la parábola de la mala hierba. Él contó la parábola de la buena semilla. Lo que te estoy diciendo, que el rol protagónico en el reino no lo tiene la mala hierba, sino lo tiene la buena semilla. Y la buena semilla son los hijos del reino. Ese desenfoque que aún se nos ha puesto ahí en la editorial, explicación de la parábola de la mala hierba, el Señor dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Lo principal en el reino tiene que ver con las buenas semillas. Pero cuando la iglesia está desenfocada de esa manera, le hemos entregado a la mala hierba el rol protagónico, y las buenas semillas nos hemos encerrado. Gloria a Dios por este tiempo de explosión, expansión apostólica en Latinoamérica y Centroamérica, que está llevando las buenas semillas a tomar el protagonismo. Pero por años la iglesia ha tenido ese desenfoque y le hemos entregado a la mala hierba el protagonismo. Le hemos entregado las escuelas, la universidad, el mundo de las artes, el mundo de la comunicación, el mundo de los negocios, de la política. Le entregamos a la mala hierba. Y en el reino el rol protagónico lo tiene la buena semilla. Estamos en una guerra de semilla, y si no ocupamos nuestro lugar dentro del reino, la mala hierba crece y lo ocupa. Y tú estás puesto en un lugar para desarrollarte como buena semilla. Y en esta mañana, cuando yo estaba viniendo apóstol aquí a Honduras, venía en uno de los vuelos y el Espíritu Santo me dice: te llevo en esta asignación como un germinador para los lugares donde vas a estar. ¿Qué es un germinador? Es un lugar donde las semillas dejan de ser semillas, donde las semillas dejan de ser semillas. Pues dice Juan: si el grano de trigo no va a tierra y muere, se queda solo, pero si muere da mucho fruto. Tú puedes ser la mejor de las semillas, pero si no dejas de ser semilla, nunca darás fruto. El problema es que las iglesias han estado llenas de semillas, y las iglesias necesitan estar llenas de árboles que den fruto. Levanta tu mano y decir: de buena semilla a un buen árbol, y de un buen árbol a un buen árbol que da frutos. En este mismo capítulo de parábolas, Jesús dice en el capítulo 13, en el mismo capítulo, miren qué potencial de revelación que tiene Mateo 13. El Señor dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que si bien es la más pequeña de todas las semillas, cuando es sembrada se transforma en la más grande de las hortalizas. Pero luego se hace árbol, y luego se hace un árbol donde vienen los pájaros del cielo y hacen nidos. Mira rápidamente 4 niveles de crecimiento. Semilla, el reino de los cielos es así, dice: semilla pequeña, hortaliza grande, árbol, pero luego árbol con nidos. El reino está en una constante expansión de crecimiento.
Y la iglesia necesita, y tú necesitas como ministro, como hombre, como mujer de Dios, tú necesitas dejar de ser semilla. Y hay un tiempo donde tú serás hortaliza. Pero si yo soy un ave, yo no buscaría una semilla para hacer mi nido sobre una semilla. ¿Te imaginas así un ave tratando de hacer un nido sobre una semilla de mostaza? Es imposible. Y si tú fueras un ave del cielo, ¿tú harías tu nido sobre una hortaliza? ¿Tú qué buscarías? Tú buscarías un buen árbol. ¿Cómo sería el árbol que tú buscarías? El árbol que yo buscaría sería el que describe Salmo capítulo 1 como árbol sembrado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, que da fruto en todo tiempo, que está frondoso. Quiero decirte algo, viña del Señor, es tiempo de dejar de ser semillas, es tiempo de dejar de ser hortaliza, es tiempo de dejar de ser solamente árbol y transformarse en ese lugar donde las aves del cielo van a venir a hacer nido y se sienten seguras y se alimentan. La iglesia, la viña del Señor, es un árbol frondoso donde vienen las aves del cielo a hacer nido. ¿Cuándo las aves hacen nido? ¿Sabes cuándo? Cuando están en planes de reproducirse, de multiplicarse. Cuando la iglesia se transforma en ese árbol frondoso, ahí viene la multiplicación sobre la casa. ¿Cuántos dicen amén? El reino está en una continua expansión de crecimiento. Si tú no entras en ese diseño, tú te quedas y ves al reino avanzar. Jesús habló principalmente de la buena semilla en la parábola. Y nosotros somos esas buenas semillas. Jesús explica la parábola y dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Mire, ya habló de quién la sembró, ya habló de cuál es la tierra y ya habló de cuál es la esencia de la semilla. Y ni se ha metido con la mala hierba. ¿Lo puedes ver? Mira la explicación. El que siembra la buena semilla ya dijo quién es, dijo cuál es el campo y dijo cuál es el ADN, quiénes son la buena semilla, que son los hijos del reino. Y allí, como por cuarto lugar, recién va a hacer mención de que también hay mala hierba. En el reino lo principal son las buenas semillas. El campo es el mundo. Hay una tierra donde tú fuiste sembrado. Hay una tierra donde Dios te ha puesto. Y Dios te ha puesto en esta casa para que en esta casa fructifiques, te multipliques y te transformes en ese árbol frondoso. La mejor de las semillas dará la mejor de las cosechas. Déjame ponerte esto en perspectiva. Cuando Jesús está contando esta parábola, Él en realidad está describiendo lo que el Padre de los cielos ha hecho con Él aquí en la tierra. Dice Juan 3:16, y tú lo debes saber de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, su unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Ok, ¿cuántos hijos sembró el Padre? Uno. Ahora, ¿qué fue lo que sembró? ¿El Padre tomó algún serafín que le faltaba un ala en el cielo? ¿Tomó algún arcángel, algún querubín que andaba ahí medio rengo, medio con un problemita, medio enfermo? ¿Qué tomó el Padre del cielo? El Padre tomó lo mejor que tenía y sembró su Hijo en la tierra. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? ¿Cuántos hijos de Dios hay en el planeta? ¿Cuántos hay en la historia desde el Calvario para aquí? Miles de millones. Enseñanza: cuando tú das la mejor de la semilla, la cosecha no tiene límites. La cosecha no tiene límites. El Padre lo que hizo al principio es dio lo mejor que tenía y cosechó miles de millones de hijos. Pero lo que el Padre estaba haciendo era sembrar su mejor semilla aquí en la tierra. Vos y yo hemos sido sembrados. Y un agricultor que tiene la mejor de las semillas. Hoy en día se desarrolla genética de semillas. Es toda una ciencia. Y los agricultores pagan por las mejores semillas, porque las mejores semillas le darán la mejor cosecha.
Y el agricultor ve la semilla que ha comprado y dice: wow, es extraordinaria esta semilla. Entonces ahí la deja guardada en un cofre, porque él se ha comprado la mejor semilla y puede presumir que tiene la mejor semilla. ¿Eso hace? No. Él cuando compra la mejor semilla es porque está pensando en la mejor cosecha. Pero para que la semilla se transforme en cosecha, la semilla debe ir a tierra y debe morir. No hay promoción sin un proceso. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Fíjate, la estructura de una semilla tiene una cáscara, algo que la reviste, que es rígido, que es duro. Pero allá adentro hay un filamento, es el núcleo ahí, el tegumento de la semilla. Ahí en ese puntito, en ese hilito, ahí está el ADN, ahí está el potencial. Pero hay toda una cáscara muy dura que la reviste. Nosotros somos como semilla. Tú puedes tener la vida en tu interior, pero si no quiebras la cáscara exterior, nunca se manifestará la vida. No se trata de si tienes o no tienes la vida. El que tiene al Hijo tiene vida. Se trata si quiebras la cáscara. Y quebrar la cáscara es trabajar tu carácter, tus emociones, tus voluntades. Trabajar la cáscara, quebrar la cáscara, ese es el proceso de quebrantamiento. No sé si aquí lo hacen en Argentina. A los niños en la escuela, ¿no? Cuando yo iba a la escuela nos hacían hacer un germinador. No sé cuánto lo han hecho alguna vez. También lo hacen aquí. Y tú ahí en un frasco de vidrio pones un papel, pones una semilla. ¿De qué usan aquí? ¿De frijol? Y sí, pues aquí puro frijol. Y luego le ponen ahí un algodón adentro y tú le debes echar agua. ¿A cuánto les ha pasado y después del tiempo eso comienza a crecer, sí o no? Pero como por el tercer día que tú le pones agüita, tú comienzas a sentir un olor feo. ¿Sabes por qué? Porque la semilla se está pudriendo, la cáscara. Tú sientes un olor en casa que es el germinador. ¿A cuánto les ha pasado que siempre el del compañero crecía más que el de uno? Yo me sentía frustrado con eso. Lo que pasa es que había que ponerle agüita todos los días y uno se olvidaba. Así es nuestra vida cristiana. Si vos ves otros que crecen, no te enojes. Vos encárgate que tu semilla tenga agua cada mañana. Y ahí en ese momento, cuando parece que todo está feo y la semilla se empieza a hinchar, a poner fea, a perder forma, en cierto momento hace ¡pah! Y algo comienza a salir de adentro. Y la vida que estaba contenida dentro de la semilla se comienza a manifestar. Si el grano de trigo no va a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El proceso más difícil en la expansión del crecimiento, de semilla a hortaliza, de hortaliza a árbol, de árbol a árbol con fruto, el proceso más duro es de semilla, es dejar de ser semilla, porque eso implica un proceso de muerte. Por eso dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un cristiano no explota en frutos y en crecimiento si no ha pasado por la cruz, si no ha sido trabajado en su carácter, en su personalidad, en su vida íntima. ¿Cuántos están aquí para dejarse tratar por el Espíritu Santo? Aleluya. Vamos a avanzar. Las buenas semillas dan fruto. Dice Génesis capítulo 1 versículo 11 que las semillas, los árboles dan fruto según su género. Y Jesús lo va a respaldar a lo mismo en Mateo 7, 16, 17. Es decir, por sus frutos lo conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Si tú eres buena semilla, tú tienes que comenzar a evidenciar buenos frutos. Tú tienes que comenzar a dejar que el reino se expanda dentro de tu vida. La semilla debe liberar su potencial. La semilla debe liberar su ADN. La semilla debe liberar la vida que está contenida dentro de él. La semilla son los hijos del reino. Y es aquí donde quiero focalizarme en esta mañana. Necesitamos vivir como hijos. Hay dos formas de vivir la vida cristiana. Y conmigo, dos formas.
Tú puedes vivir como hijo o puedes vivir como huérfano. Tú decides. ¿Cómo es eso? Hemos sido diseñados para vivir como hijos. Si tú miras Lucas capítulo 4, para ir rápido vamos a parafrasear un poco. Jesús está en el desierto y dice la palabra que durante 40 días es tentado por el enemigo. Y se acerca a Satanás cuando se comienza a describir la tentación y describe las primeras palabras de Satanás hacia Jesús. Y Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Préstame atención. El diablo es diablo, pero no es tonto. Satanás sabía que Jesús tenía el poder para transformar la piedra en pan. Pero Satanás no estaba cuestionando la manifestación, sino que estaba cuestionando la identidad de hijo. Y él se levanta directamente a atacar la identidad de Jesús como hijo. Dice: si eres hijo. Ahora mi pregunta es esta: si él se animó a hacer eso con Jesús, ¿tú crees que lo hará con nosotros? Si se animó a hacerle eso al árbol verde, ¿te imaginas a los árboles secos? Si él se animó a cuestionar a Jesús la identidad como hijo, ¿tú crees que lo hará con tu vida y con mi vida? Pero quiero que entiendas que esa reacción de parte de las tinieblas, ese ataque a la identidad de Jesús como hijo, lo que pretende es desestabilizar el ministerio del hijo. Lo que pretende es hacerlo dudar acerca de su identidad como hijo. La psicología describe lo que es la crisis de identidad. Cuando una persona entra en un tiempo, en una etapa donde le cuesta definir quién es, cuál es su identidad. Eso también se produce en el plano espiritual, porque Satanás ataca la identidad de los hijos. Pero lo que estamos viendo en Lucas capítulo 4 en el desierto, en realidad es el resultado, es la reacción de las tinieblas a lo que ha pasado en Lucas capítulo 3. ¿Y qué es, pastor, lo que pasó en Lucas capítulo 3? En Lucas capítulo 3 dice: mientras todo el pueblo se bautizaba, Jesús bajó al Jordán. Y ahí estaba Juan el Bautista. Y Jesús baja al Jordán y dice la palabra: y orando se abrió el cielo. Levanta tu mano y di conmigo: cuando oro se abre el cielo. Hay gente aquí que necesita que se le abra el cielo. No se abre el cielo sin oración. No es mi tema de hoy, pero déjame sembrarte esto. Orando se abre el cielo. Di conmigo: no todo lo que brilla es oro, pero si oro, todo brilla. Amén. Decirle que está la parte tuya: si oras, todo comienza a brillar a tu alrededor. Y orando Jesús se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi siervo. Eso dijo la voz. Este es el Salvador del mundo. Parece que las Biblias en Argentina han venido mal. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi hijo. Jesús fue siervo, sí fue siervo. Fue y es Rey de Reyes y Señor de Señores, correcto, lo es. Fue y es y será el Salvador, sí, correcto. Pero cuando el Padre lo va a presentar públicamente aquí en la tierra, el Padre dice: este es mi hijo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Padre estaba haciendo era revestir al Hijo, revestir a Jesús con el mayor grado de autoridad que alguien puede caminar aquí en la tierra. Y ese mayor grado de autoridad es la de ser un hijo de Dios. Inmediatamente las tinieblas lo van a percibir.
Esto va a irritar al sistema de las tinieblas. Y se va a direccionar Satanás como una flecha a atacar eso. Lucas capítulo 3, la voz del Padre dice: este es mi hijo. Lucas capítulo 4, la voz de las tinieblas dice: si tú eres el Hijo de Dios. Wow. Y Jesús está ahí en el Jordán. Y se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento, ayúdame a pensar quiénes más estaban ahí. Estaba Juan el Bautista. Y estaba Jesús. Si estaba Juan, seguramente estaban los discípulos de Juan. Seguramente estaban los discípulos de Jesús. Y aparte había un montón de gente que estaba mirando, otros que también se habían ido a bautizar ese día. Cuando la voz dijo: este es mi Hijo amado, alguien podría pensar de que estaba hablando acerca de Juan. O alguien podría pensar de que la voz estaba hablando acerca de alguno de los discípulos de Jesús o del discípulo de Juan. Pero para que no quedara duda de quién hablaba la voz, del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Enseñanza: el Espíritu Santo es el que afirma tu identidad de hijo de Dios aquí en la tierra. Es por eso que dice Romanos capítulo 8: el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo afirme nuestra identidad de hijos. Y ahí vino la paloma y se posó sobre el Hijo. ¿Por qué dice Romanos 8 que mi espíritu necesita testimonio del Espíritu de que soy hijo de Dios? O sea, el espíritu de Fernando, en mi caso, necesita que el Espíritu Santo venga y le dé testimonio, le haga entender de que Fernando es hijo de Dios. ¿Por qué necesita eso mi espíritu? ¿Será que mi identidad de hijo es atacada? Que el Espíritu tiene que venir a recordarle a mi espíritu cuál es mi identidad. Por eso cada vez que el enemigo se levante para atacar tu identidad, métete en tu intimidad con el Señor hasta que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y afirme tu identidad como hijo, como hija de Dios. Jesús comienza su ministerio. Las tinieblas son los primeros en percibir de que Él se mueve con la autoridad de un hijo. Él va caminando y los demonios comienzan a salir de las personas y comienzan a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios no hablaban del Salvador ni del Libertador, hablaban del Hijo. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio de la liberación estaba reservada para el Hijo. Hay milagros extraordinarios en el antiguo pacto. Piensa en algún milagro que te impacte del antiguo pacto. Vamos, piensa en alguno y dímelo. El Jordán, el abrirse del Jordán. Wow, tremendo, poderoso. ¿Algún otro? Otro milagro del Antiguo Testamento. La nube y la columna. Wow, qué manifestación tremenda. Ahora piensa y cuéntame algún milagro de liberación en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, un milagro de liberación. Solamente podemos identificar uno así, y es el de David tocando y los espíritus que atormentaban a Saúl huyendo. De ahí no tienes más. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio de la liberación estaba reservado para los hijos. Si tú eres un hijo, tienes que ampliar cada día el ministerio de liberación a tu alrededor. Hay gente alrededor tuya que está atada, que está esperando que tú te manifiestes como hijo e impartas la liberación de los hijos del Rey. Hay un estado de libertad tan glorioso que cuando la Biblia habla de él, dice: a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la autoridad con la que Jesús está siendo revestido en la tierra. La autoridad de un hijo, la autoridad de los hijos del reino. Ahora Jesús continúa su ministerio. Llega un momento donde el Señor le va a hablar
a sus discípulos y les va a decir: bueno, miren, yo debo morir. Voy a ir a un lugar en unos días donde me van a maltratar y me van a crucificar y voy a morir. Y usted lo tiene en su Biblia como Jesús anuncia su muerte. Y los discípulos se entristecen. Y en uno de aquellos pasajes hay uno de los discípulos que reacciona y le dice: Señor, no, que no te suceda eso. ¿Quién fue? Pedro. Y ahí vino palabras duras de parte del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Déjame enseñarte algo en esta mañana. Si bien nadie podía impedir de que Jesús vaya a la cruz, lo que Pedro está haciendo aún en su error es hablar como un hijo. Cuando Isaías anuncia la venida de Jesús, da 5 nombres. Él será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice Isaías que Jesús vendría, hablando de Jesús, vendría a ser Padre eterno. Y ahí se nos cruzan un poco las ideas. Decimos: pero ¿cómo es esto? Si Él es el Hijo, ¿cómo vendría a ser Padre eterno? Él es el Hijo en la Trinidad, pero aquí en la tierra vendría a establecer la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces Jesús les dice: yo voy a morir. Y Pedro dice: no, que no te suceda eso, Señor. Pedro estaba hablando como un hijo. Hagamos este ejercicio. Si tu papá, si tienes, cuando tenías a tu papá, te dice: mira, hijo, la próxima semana yo voy a ir a un lugar donde me van a arrestar, me van a maltratar y me van a matar. ¿Tú qué le dirías? Papá, vaya tranquilo. Si tú dirías eso, yo no quisiera ser tu hijo, ser tu padre. ¿Tú qué dirías? No vayas. Pero le hemos caído encima a Pedro con eso. Pero sin embargo es el único que está actuando como hijo. Es el único que está manifestando de que la paternidad de Jesús se ha establecido firme sobre su vida. ¿Me dejas que te lo siga respaldando ese pensamiento? Llegan a arrestarlo a Jesús. ¿Quién saca la espada? A pesar de la retada que recibió, él sigue actuando como un hijo. Y viene a arrestarlo y saca la espada. ¿Y qué hace? Le corta la oreja. Ahora, conociendo a Pedro, apóstol, ¿usted qué cree? Conociendo a Pedro, ¿usted cree que Pedro le apuntó a la oreja? No, mi hermano. Pedro le tiró a matar a Malco. Y él se habrá esquivado y un poco ahí y cobró la oreja. Pero Pedro estaba dispuesto a matar por quien había establecido paternidad sobre su vida. Hace unos cuantos años mi papá enfermó. Y enfermó grave. Y el pronóstico de los médicos, el diagnóstico no era nada favorable. Hasta llegó un momento donde nos dijeron: deben esperar en cualquier momento que él parte. Su vida estaba en riesgo. Sus riñones se paralizaron. Comenzaron a hacerle diálisis. Y yo recuerdo que yo hablé a los médicos. Yo, si quieren, sáquenme un riñón a mí. Yo quería un trasplante, yo le doy un riñón. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que mi papá siga vivo, porque ese es el corazón de un hijo, como estoy seguro que tú lo harías con tu padre. Gracias al Señor yo tengo mis 2 riñones y mi papá está en casa esperando que yo vuelva para verlo, porque Dios hizo el milagro y Él es un milagro andando. Pero ¿sabes algo? La enseñanza es esta: el hijo está dispuesto a hacer cualquier cosa para que el padre. Pedro estaba reaccionando como un hijo. Y es por eso, y aquí viene una enseñanza, una revelación de la mano. Es por eso que la herencia está reservada para los hijos. Pues dice Romano: si somos hijos, somos herederos. El problema ya en Argentina, apóstol, no sé si pasará aquí, es que hay gente que quiere la herencia pero no quiere vivir como hijo. Pero la herencia está reservada para los hijos. Hagamos otro ejercicio, a ver si es cierto. ¿Cuántos tienen buenos amigos aquí? Levante la mano. ¿Quién tiene un buen amigo en la vida?
El día que tú mueras, ¿le dejarás tu herencia para tu buen amigo? Pero si es un buen amigo, es una buena amiga, ¿para quién le vas a dejar tu herencia? ¿Cuántos tienen buenos compañeros de trabajo? El día que tú mueras, ¿le dejarás tu herencia para ellos? La herencia está reservada para los hijos. Por eso que tú vas a ver a Pedro. Pedro sigue, no solo cortando de la oreja, él sigue funcionando como un hijo. Se pone en la línea de fuego al poner en riesgo su vida y tener que llegar a la negación. ¿Por qué Pedro llegó al punto de la negación? Porque siguió actuando como hijo. Fue el que más cerca estuvo de quien consideraba ya su padre. ¿Lo vas entendiendo? Es que a veces siempre le hemos caído a Pedro encima con las cosas que hizo, pero no nos hemos dado cuenta que en muchas cosas él estaba reaccionando como un hijo. Ahora pregunto, ¿quién va a heredar el rol protagónico en la iglesia primitiva si no es el apóstol Pedro? Hay al menos 5 listas en las cartas de Hechos en adelante. Hay al menos 5 listas de los apóstoles, de los 12. En todas las listas cambian los órdenes de los nombres, salvo el primer nombre, que siempre en las 5 listas los encabeza Pedro. ¿Sabes por qué? Porque la herencia está reservada para los hijos. Ahí va Eliseo a la par de su Elías, a la par del hombre que le extendió el manto y que él quemó sus bueyes, su arado y todo para seguirlo. Llega el momento del final de la vida de Elías y le dice: quédate aquí, que tengo que ir a Betel. Vive Jehová, que no te dejaré. Quédate aquí, que tengo que ir a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Tercera vez: quédate aquí, que tengo que ir al otro lado del Jordán. Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Lo que Eliseo estaba diciendo es: Elías, ¿no te acuerdas que ya quemé mi arado y mis bueyes? No tengo nada para atrás. Cuando tú caminas bajo una autoridad, bajo un manto de un hijo, tú no tienes nada para atrás. Lo único que tienes es lo que está por delante. No te quedes con ningún arado, ningún buey vivo como una opción para volverse atrás. Eliseo destruyó todo lo que era su vieja vida, mirando el llamado, mirando el manto que él quería. Y ahí llegan al borde del Jordán. Y dice la Biblia, permítanme, apóstol, permítame tomar este manto. Elías va y tiene su manto. Y dice la palabra que llega al borde del Jordán. Y Elías dobló su manto. Y con el manto doblado golpeó las aguas. Y las aguas se abrieron. ¿Qué hizo Elías con el manto? No, ¿qué hizo antes? Lo dobló, digan conmigo, doble. ¿Cómo estaba el manto de Elías? Doble. Cuando llegan del otro lado del Jordán, Elías le dice: bueno, está bien, ya me tengo que ir, ¿qué quieres? Eliseo lo mira y le dice: de tu fe, de tu unción, de tu autoridad, de tu pasión, de tu entrega, de todo eso, el doble quiero. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido. Enseñanza: solamente la gente del reino pide cosas difíciles. Para pedir cosas fáciles basta aquellos que no tienen un rey poderoso. Cosa difícil has pedido, pero solamente te será concedida si estuvieses a la par mía. Tú quieres el manto que está sobre tus padres. Solamente la fidelidad a la par te da derecho un día al manto. Pero Eliseo dice: quiero el doble. Elías se sube al carro de fuego. Y cuando se va yendo, dice la Biblia que se le cayó el manto. O se le cayó, ¿qué crees tú? Lo dejó caer. Y dice la palabra que Eliseo agarró el manto de Elías, lo recogió y se volvió hasta el Jordán. Y dice la Biblia que Eliseo golpeó el Jordán con el manto y el Jordán se abrió. Pero cuando vino Elías necesitó doblar el manto para golpear el Jordán.
Lo que Eliseo estaba pidiendo, cuando Eliseo dice quiero una doble porción, hay dos cosas, dos enseñanzas. Número uno, lo que Eliseo estaba pidiendo era el derecho a la primogenitura de hijo. Pues en la cultura hebrea, el hijo primogénito heredaba el doble que los otros hermanos. Lo que Eliseo estaba diciendo es: yo soy tu hijo espiritual y tengo el derecho a la doble herencia. Lo que Eliseo estaba diciendo, ¿no?, por otro lado, es: quiero el manto doblado, quiero la unción de ese manto doble. Ahora mira, Eliseo toma el manto y va y golpea el Jordán, pero ya no lo dobla. ¿Sabes por qué? Porque ya el manto solito tenía la doble unción. Si Eliseo hubiese doblado el manto y hubiese golpeado el Jordán, esa tierra corría el riesgo de sufrir un tsunami por ese río, porque sería 4 veces la unción con la que Elías lo había abierto al río. ¿Estás entendiendo? La herencia siempre está reservada para los hijos, y el corazón de los hijos camina en fidelidad, en honra hacia los padres. La unción que tú honras de tus padres es la que un día puede caer sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos bien, dale ese aplauso al Señor. Vuelvo a la escena cuando Jesús está anunciando su muerte. Dice la psicología que todo niño necesita 3 componentes para crecer fuerte emocionalmente. Todo niño necesita sentirse amado por sus padres, necesita sentirse aceptado por sus padres y necesita sentirse aprobado por su padre. Lo que yo llamo la vitamina AAA: amor, aceptación y aprobación. Cuando el cielo se abre en el Jordán y el Padre dice: este es mi hijo amado, ahí está poniendo amor. Este lo está afirmando. En quien tengo complacencia, está aprobando lo que él está haciendo. Amor, aceptación y aprobación, el Padre estaba poniendo sobre Jesús en el Jordán. Si en tu vida tus padres no supieron dar amor, aprobación o aceptación, seguramente tú has crecido con un déficit en tu personalidad. De cierta forma, en todo momento, todos algo de eso hemos vivido. Porque no es huérfano aquel solamente que no tiene padres, sino también es huérfano aquel que, teniendo padres, sus padres no supieron dar lo que debían dar como padres. Si tus padres terrenales de sangre no supieron dar amor, aceptación y aprobación, tú creces con un espacio vacío en tu interior. Un día el Espíritu me habló y me dijo: ese espacio vacío lo llena un espíritu. Yo escribo en mi libro acerca de eso, del espíritu de orfandad, que llena los espacios que dejan vacío la falta de paternidad. Porque fuimos diseñados para vivir como hijos y no como huérfanos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Salmo, con todo Jehová te recogerá. Y tú lees ese Salmo y tú dices: ese Salmo lo escribió un huérfano. Porque que te dejen tu padre y tu madre, ¿cómo tú quedas? Huérfano. Sin embargo, a ese Salmo lo escribió alguien que, teniendo padres, sus padres no supieron dar lo que tenían que dar. A ese Salmo lo escribió un muchacho que, mientras en su casa se elegía quién sería el rey de Israel, su padre lo había mandado a la montaña a cuidar las ovejas, porque no consideraba que él podía ser. Ese Salmo lo escribe David. Y David tuvo padre, pero sin embargo habla de la orfandad y cómo Dios puede recogerte de ahí. Yo vengo a decirte en esta mañana: no sé si en algún momento has sufrido la orfandad en tu vida, pero con todo Jehová te va a recoger. ¿Y para qué lo recogió a David? Para 2 cosas: para voltear gigante, di conmigo, para voltear gigante, y para sentarlo en trono de reyes. Con todo Jehová te recogerá. ¿Para qué te va a recoger? Para voltear gigantes y para tratarte como un rey. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús habló acerca de la orfandad
Pues los discípulos están tristes que le anuncia su muerte. Y yo me imagino en ese momento el espíritu de orfandad dando vuelta alrededor. Y el espíritu de orfandad diciendo: bueno, ahora se van a quedar solitos. ¿Quién era su padre? Ya no va a estar con ellos. Él se lo está diciendo. Y yo me imagino al espíritu de orfandad rondeando ese momento de Jesús con los discípulos, diciendo: bueno, ahora se la van a tener que ver conmigo. Ya no tendrán el Padre que los cubra, que los proteja. Y es en ese momento cuando Jesús saca su espada. Y Jesús va a decir algo que va a traer ánimo a los discípulos, por un lado, pero que por otro lado va a destrozar el plan de las tinieblas. Jesús va a decir: pero no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Porque no hemos sido diseñados para estar en orfandad, sino hemos sido diseñados para estar bajo paternidad. Una noche, mientras yo escribía sobre esto, le dije al Espíritu Santo: Señor, regálame una historia, regálame algo en tu palabra. Era muy tarde en la madrugada. Yo estaba escribiendo acerca de la orfandad. Dije: Señor, regálame algo donde yo pueda ver cómo funciona la orfandad, cómo golpea una vida. Y el Espíritu Santo me llevó a una historia que yo conocía, pero la conocía en una etapa, en un momento, y luego me hizo ver el contexto. El Señor me llevó a investigar el contexto, y el Espíritu me regaló este rema que hoy quiero compartirte, y quizás con esto ir cerrando esta exposición. Quiero que vayas al libro de 2 de Samuel, capítulo 4, y que podamos ver en esta historia cómo actúa el espíritu de orfandad y cuáles son los efectos que producen las personas. 2 de Samuel 4:4 dice la escritura: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir se le cayó al niño y quedó cojo. Su nombre era Melfiboset. La historia es esta: un niño pequeño que tiene 5 años. El rey Saúl, primer rey sobre Israel. Saúl tiene un hijo que se llama Jonatán. Necesito 3 voluntarios: un Saúl, un Jonatán, y si hay algún pequeño que haga de un Mefiboset. Vamos, rápido. Alguien que se vea como un príncipe, alguien que se vea como un rey, que pueda ser abuelo. Y si hay algún niño pequeño, ¿hay algún niño pequeño? A ver. Ay, ven. Ese pinta más que 5 años, pero no importa. Ven, ayúdame. Y necesito una mujer. Pues el niño pinta más alto que el abuelo, no importa, ven. Sí, va a estar difícil, no importa. Vamos a hacer de cuenta que este muchacho es nuestro Melfiboset. Ponte de este lado tú, la nodriza. Ponte de aquí. Vamos a hacer cuenta que él es nuestro Melfiboset. Tú allá y tú aquí. Él es nuestro Saúl, él es Jonatán y él es Melfiboset. Saúl es el rey. Jonatán, ¿quién es? El hijo. Y si es hijo del rey, ¿quién es? El príncipe. ¿Te ves como príncipe? Ok. Pues quiero que entiendas algo: es que hemos nacido con un diseño de reino. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? ¿A cuántas les gustaría que sus esposos los traten como reina? A ver, levanten la mano, yo quiero verlas. Manténla levantada. ¿Te gustaría que tu esposo te trate como una reina? Yo te doy una semilla, te doy una enseñanza, pero tú la tomas, ¿de acuerdo? Yo te aseguro que si tú cumples con eso, él te trata como una reina. No te asustes, no bajes tu mano. ¿Quieres que él te trate como una reina? Bueno, comienza a tratarlo como un rey a él. Ahí va, ¿ok? Sí, está bien. Varón, ¿querés que ella te trate como un rey? Trátala como una reina. Y ahí va. Y él es nuestro Melfiboset. La Biblia dice que llega la noticia que contra los filisteos se elimina Saúl, muere Saúl y muere Jonatán.
Gracias, amados. Se acabó su historia. ¿Y quién queda? Mefibosé. Llega la noticia. Si Mefibosé era nieto del rey, ¿usted qué cree? ¿Dónde vivía? Lo toma la nodriza. Pregunto, ¿y la madre? No tenemos figura de madre. Hay una nodriza. ¿Quién es la nodriza? Por lo general era una mujer que cuando no había mamá se encargaba del niño. El padre del niño y el abuelo acaban de morir. La nodriza lo alza al niño. Ay, qué difícil. Y sale corriendo apresuradamente y se le cae. Tíralo, hermana, tíralo. Y cuando se le cae se quiebran las piedras del niño. Muchas gracias, le damos un aplauso a nuestro actor, es extraordinario. Se quiebran las piedras, las piernas de Mefibosé. El Espíritu me habló esa noche y me dijo: lo primero que produce la orfandad es parálisis. Si alguien escribiera la bibliografía de Mefibosé, diría: el día que quedó huérfano, ese día se paralizaron sus piernas. Hay muchas personas que están paralizadas en diferentes áreas de su vida, y es porque la orfandad ha golpeado sus vidas y aún no han sido sanados. Entonces, si hay parálisis en algunas áreas de tu vida, quizás tú necesites ser libre de los efectos de la orfandad. Lo primero que pasó en Mefibosé, lo alza la nodriza, sale corriendo. ¿Por qué huye la nodriza? Mírame aquí, ¿por qué huye? Ella piensa algo muy sabiamente. Ella dice: mataron al rey, mataron al príncipe, vendrán por el niño. La pregunta es: ¿quién era el candidato a heredar el trono de Saúl? Mefibosé. Cuando yo vi eso, dijo: Dios mío. De hecho, luego van a venir los filisteos a buscarlo, ya no va a estar ahí y van a quemar todo. La nodriza lo alza, corre, se le cae el niño, se quiebran sus piernas, porque la orfandad golpea tan fuerte una vida que la paraliza. ¿Por qué huye? Si todavía nadie lo persigue. Nadie la persigue. Porque lo segundo que produce la orfandad es inseguridad. Personas que constantemente piensan que viene alguien por atrás para hacerle daño. Eso se llama inseguridad. Y la inseguridad es un efecto de la orfandad. Pues una persona huérfana crece insegura. No tiene la fortaleza, la confianza en que hay un padre que lo cubre. Tercero, ¿a dónde se fue? ¿A dónde lo llevaron? Lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar. ¿Sabes lo que significa Lodebar? Lodebar significa lugar seco y estéril que no produce fruto. Lodebar, dicen algunos historiadores, que era el lugar donde se tiraba la basura, el basurero. Es lo que yo llamo del palacio al basurero en un día. ¿Cuándo? Cuando golpea la orfandad. Mefibosé fue arrancado de su diseño de hijo y postrado en el diseño de la orfandad. ¿Sabes lo que sucedió con él? Todo el mundo se olvidó de él. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Nunca nadie más se acordó de aquel muchacho. Y él, quizás mirando su condición, recordando lo lindo que era el palacio, y diciendo: no me gusta este basurero. Y el enemigo diciéndole: pues acostumbraste porque tenés tus piernas quebradas y ahí te tenés que quedar. Así actúa la orfandad, robando el diseño de hijos y postrándolo como huérfanos. Pasaron y pasaron los años. El niño dejó de ser niño, se hizo adolescente, dejó de ser adolescente, se hizo joven, dejó de ser joven hasta transformarse en un hombre. Pero nunca más nadie supo de él, hasta un día donde ya David ha establecido su trono sobre Israel. Y en ese momento, pasado el tiempo, dice la Biblia, y quiero que lo mires conmigo, en el mismo capítulo de Samuel, pero en el mismo libro de Samuel, pero en el capítulo 9. Dice 2 de Samuel 9, versículo 13, del 1 al 13. Y dijo David: ¿hay alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David
Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, pero ese está lisiado de los pies. Y el rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahí está el lugar seco y estéril. Entonces el rey David mandó a traerlo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Melfibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Melfibosé. Y este respondió: aquí tu siervo. Y David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Solamente se puede trabajar con alguien que está huérfano. Líderes, los que pastorean gente, solamente puedes tratar con alguien que está huérfano si tienes misericordia y amor de Dios en tu vida. Dice David: por amor te he llamado aquí. Y David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Pues lo cuarto que produce la orfandad, es que destruye tu autoestima. Miren cómo se consideraba Melfiboset: como un perro muerto. ¿Para qué sirve un perro muerto si no es para dar mal olor solamente? Así estaba Melfiboset. O quizás él literalmente hablaba por el olor de que salían de sus llagas de estar postrado. Y mira lo que contesta David. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarás la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, mira esto: sin embargo, el nieto de tu señor comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Melfibosé comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. ¿Cómo comió? Melfibosé tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. ¿Te das cuenta que ya no era un niño? Ya tenía un hijo. Pero aún teniendo un hijo, nunca había sanado su orfandad en su vida. Y lo que David estaba haciendo aquel día era tomar a Melfiboset y arrancarle el sello de orfandad que estaba sobre su frente y restituirlo al diseño, a la posición de un hijo del rey. Aquel día Melfiboset, después de muchos años, dejaría el basurero y volvería a su diseño dentro del palacio. Esta historia de David simplemente grafica allá en el tiempo lo que Jesús vendría a hacer con mi vida. Un día Él movilizó todo su reino, bajó a este basurero llamado tierra a buscar un pobre muerto como yo, que estaba tirado, golpeado por la orfandad. Me sacó de ahí y me trajo a su palacio, y hoy puedo sentarme cada día en la mesa del rey y ser tratado como uno de los hijos del rey, porque he nacido para ser hijo del reino, no huérfano. Tú tienes hijos espirituales. Melfiboset ya tenía un hijo, pero él necesitaba ser sanado de su paternidad. Y aquel día a Melfiboset se le puso nuevamente el sello de hijo. Y dijo David: cultívenle la tierra, denle en todos los bienes. ¿Sabes algo? El milagro de la restitución es para los hijos. Te voy a devolver todo lo que era de tu abuelo y de tu padre, pero hay algo: tú te vas a sentar cada día en mi mesa. ¿Te imaginas la mesa de un rey? ¿Cómo se la imagina usted? Yo me la imagino como un desayuno de aquí de Honduras. Wow, tú miras eso y dices: allá en Argentina desayunamos con un cafecito, un té y ahí nomás. Pero ¿cómo te imaginas la mesa de un rey? A ver, piensen primero las mujeres.
¿Qué será lo más bonito, lo más lindo de la mesa de un rey? ¿Qué será lo más lindo? Las copas, la vajilla. ¿Te imaginas la vajilla? Ahora los hombres, ¿qué será lo más bonito? Y el hombre piensa en comida. Mientras que la mujer piensa en los detalles de la copa y la vajilla, el hombre piensa en comida. Ay, pastor, esta hora que habla de esto. Escucha, hoy qué cosas preciosas en la mesa de un rey. Pero ni la abundancia de la comida, ni la calidad de la comida, ni tampoco lo precioso de la vajilla y de las copas y del vino. Nada de eso es lo más importante en la mesa de un rey. Lo más importante en la mesa del rey es la presencia del rey en la mesa. Dios te convida a su mesa como un hijo del rey. Dios dice de ti que eres buena semilla, pero necesitas ser arrancado de la orfandad y establecido bajo el diseño de un hijo, de una hija del rey. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Yo quiero invitarte ahí que te pongas de pie en tu lugar. El Espíritu Santo está aquí. Levanta tus manos. Yo sé que hay gente a la que el Espíritu le está ministrando. Levanta tus manos, Él está aquí. El Espíritu está aquí. Oh Jesús. Vamos a hacer dos cosas. Número uno, yo no me vine desde Argentina hasta aquí para no orar por ustedes. Pero antes de eso, vamos a honrar al Padre como hijos. El diseño de Dios es que tú vivas como hijo. Escucha primero. Vive como hijo. Adores como hijo. Hay gente que adora como huérfano. Tú debes adorar como hijo. Ora como hijo. Ofrenda como hijo. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que Caín ofrendó como un religioso, cumplió con algo que debía de hacer, mientras que Abel ofrendó como hijo. Y la ofrenda del hijo siempre está llena de honra hacia el Padre, y la honra te lleva a dar lo mejor que tú tienes. Cuando tú ofrendes, ofrenda como hijo, da lo mejor que tienes. Y recuerda este principio: el Padre tomó la mejor semilla que tenía y la puso aquí en la tierra. Amén. Así que yo te invito a que tú tomes tu honra al Señor. Vamos a honrar al Señor como hijos. Y mientras adoramos al Señor, Señor, hoy presentamos nuestras ofrendas como hijos en el altar.